Bien, buenas tardes. Vamos a comenzar entonces con la clase del día de hoy. Y hoy día vamos a ver este tema que concierne a las columnas múltiples, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo es que se realiza el cálculo cuando tenemos una columna múltiple. Vamos a decir que una columna múltiple es que se realiza o se procede al utilizamiento de este tipo de estructura, como lo dice acá la teoría, cuando un perfil determinado que sí o sí que hay en el mercado y que no podemos comprar otro porque no hay, se resulta insuficiente y se resulta insuficiente en cuanto a la toma de carga y, o sea, no resiste una carga determinada y resulta que lo necesitamos con urgencia para allá, digamos, y no podemos esperar tiempo que lleguen otro tipo de perfiles que sí serían los necesarios, digamos, ¿no? Entonces, en ese caso, lo que se quiere, lo que es la solución que se puede adoptar es el de columna múltiple, que básicamente es la unión de elementos, de varios elementos, a través de soldadura o remachadura, remache, y para que estos elementos trabajen de forma conjunta, ¿no? Y dentro de estas columnas múltiples que se conocen, podemos nosotros tener la más conocida y que seguramente todos hemos visto, eh, la celosía, ¿no? El elemento celosía o las columnas de celosía, que vamos a ver un ejercicio, que estas son las más conocidas de cómo está dispuesta y todo, pero aquí ustedes tienen la teoría de cómo se disponen, cuáles son las fases constructivas, etcétera. Este es el libro del ingeniero que ustedes tienen en plataforma y cómo la disposición, etcétera, ¿no? De esa, que se le da a esa celosía y aquí le da unos ejemplos, por ejemplo, aquí digamos, fíjense esta sección de acá, seguramente que cuando calcularon una columna de sección I, que es la más conocida, la que había era insuficiente para soportar esa carga. Entonces, en esos casos, lo que se hace es utilizar otros perfiles que son de menor dimensión. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos una unión de dos perfiles C, estos son perfiles C, a través de una plancha que los une a ambos y de esta manera garantiza de que van a trabajar en conjunto para tomar la carga, digamos. Es una sección múltiple, por ejemplo, porque es la unión de dos o más elementos para que se garantice que trabajen en forma conjunta, ¿no? Este es un ejemplo típico, digamos, ¿no? Y entonces aquí tenemos la teoría de cómo se da eso, etcétera. Eso vamos a ver hoy día, ¿ya? Y vamos a verlo a través de un ejercicio. Por ejemplo, tenemos este ejercicio, este ejemplo de acá, ¿no? Digamos que a mí me dan una columna y esta columna dice que es una columna de celosía, que se denomina igual. ¿Y de qué está compuesta? Aquí tenemos los datos que nos van a interesar para el cálculo, obviamente, que son los datos generalmente que se tienen para proceder al dimensionamiento de este tipo de columnas. Y vamos a decir que la columna está compuesto de los siguientes. La columna de celosía o los elementos de celosía están compuestos de los siguientes elementos, ¿ya? Entonces se coloca barras verticales en las esquinas, que son estas que ustedes ven acá, que son las columnas verticales, las principales. Esas barras generalmente tienen un cierto diámetro, son circulares, generalmente son circulares con un cierto diámetro que hay que calcularlo, cuánto vale, digamos, o cuánto es el diámetro necesario. Y a su vez esas barras verticales para garantizar que trabajen en conjunto y además para evitar la falla lateral por pandeo que pueden sufrir porque son de gran longitud, de gran altura. Lo que se hace es ariostrarlas a través de barras inclinadas, como ustedes ven acá, que son barras de menor diámetro, que son estas que acá están punteadas, van así de forma inclinada en los cuatro lados. Y esa barra también son circulares. Esas barras son circulares que tienen un cierto diámetro, que también vamos a aprender a calcularlo. Y de esta manera es como se da la disposición de los elementos que se denominan celosías. Son básicamente compuestos por 4 barras circulares ubicadas en las esquinas de diámetro mediano, que son estas verticales que ustedes ven acá, estas de aquí, las verticales, las de las esquinas, y barras que las unen o también las riostran lateralmente, o sea, las unen lateralmente mediante soldadura, se unen esa barra que están inclinadas de la forma
como ustedes ven acá, es inclinada. Esa inclinación se le da un cierto ángulo, dependiendo de esta separación A de acá que nosotros tenemos. Vamos a ver más adelante eso. Y entonces estas barritas inclinadas se unen a estas verticales en estos puntos, por ejemplo, que también se denominan como nudos. Son los nudos que ustedes conocen, mediante soldadura, ¿no? Se suelda eso y ya fíjense que se conforma una columna vertical que puede estar dispuesta según el requerimiento que nosotros tengamos de carga, ¿no? Y entonces, a ver, veamos cómo es que se dimensiona esto. Entonces, por ejemplo, para este ejercicio, dice que nosotros tenemos una columna de celosía, simplemente apoyada en ambos extremos, sometida a una carga P de 59.220 kilos. Esa columna va a tener una longitud de 3.5 metros y la disposición en planta son estas. Dice que la separación de centro a centro de la barra, que nosotros le denominamos como A acá, son esta distancia A, es de 20 centímetros. Y entonces lo que nos van a pedir a nosotros en este caso es el diámetro, digamos. ¿Qué diámetro se requiere? Y eso es lo que vamos a calcular. Bien, entonces procedamos a ver al cálculo. Y el cálculo, al igual cuando decíamos nosotros en la comprobación, cuando teníamos el tanque elevado, si ustedes se acuerdan, nosotros teníamos la disposición de 4 columnitas ahí para el tanque, que soportaban el tanque, y esa comprobación o verificación, cuando analizábamos la carga de compresión de la columna, se hacía por dos etapas, ¿no? O sea, por dos fases, que era, primero, por elemento, tenemos que verificar por elemento, o sea, cada uno trabajando de manera individual, y por elementos el cálculo se realiza de esta manera. Fíjense, ahí tenemos el gráfico. Entonces tenemos ahí la celosía, consta de las columnitas estas verticales que tienen un cierto diámetro y la barra esta inclinada que vienen y arriostran vienen y se unen a las columnas verticales o las arriostran, digamos, en estos puntos, como decíamos, mediante soldadura. Y entonces dice que esa barra se la inclina siempre a 60 grados. Pero esa inclinación, digamos que no siempre es así. ¿De qué depende esa inclinación? Acá ustedes en el texto tienen precisamente esa teoría cuando hablamos de celosía. Fíjense, dice que cuando hablamos de celosía, nosotros vamos a tener una celosía simple cuando la separación esa de centro a centro de la columna, esa A que yo les mostré ahí, es menor o igual a 15 pulgadas, dicen, ¿no? Ustedes sacan 15 pulgadas será algo de 35 centímetros más o menos, ¿no? No tengo calculadora en este momento, pero algo por ahí. Seguramente que es una pulgada, 2.5 centímetros, eso será pues 15, 37.5 creo que es, si es que no estoy mal. Esto en centímetros, 37, póngale. Cuando la separación esa de centro a centro de las columnas verticales es menor o igual a 37, ustedes tienen una celosía simple y el ángulo de inclinación de las barras que unen esas columnas verticales, que es de 60 grados, mayor o igual. Generalmente se toma como igual a 60 grados. Pero si esa separación es mayor o igual a 37 centímetros o 15 pulgadas, ese ángulo dice que nosotros ya vamos a tener una celosía doble y ese ángulo va a ser 45 grados. Generalmente en algunas ocasiones nomás esta celosía doble porque es un poco más cara, digamos. Entonces si nos vamos nosotros a nuestro ejercicio acá, fíjense que la separación A que me dan a mí, porque todo es respecto a esta separación de acá, es de 20 centímetros. 20 centímetros. ¿No? Entonces, si yo comparo estos 20 centímetros con los parámetros que yo tengo ahí, yo digo que 20 es menor a 37. Por consiguiente, yo tengo una celosía simple. Simple, ¿no? Entonces, el ángulo de las barras inclinadas es 60 grados. Tomamos como 60 grados, que precisamente son los 60 grados que ustedes ven aquí, digamos. Si esa A fuera mayor a 37,
En ese caso sería una celosía doble. ¿Por qué se llama celosía doble? Porque las barras ya no están en una sola dirección como en este caso, sino que se colocaría, por ejemplo, de esta manera, en la otra dirección igual. Sí, fíjense. Por ejemplo, tendríamos ahí, se la vamos a colocar. A ver. Y entonces vamos a tener también en la otra dirección una celosía doble. Algo así más o menos. Y esa barra ya se abrirían a 45 grados. O sea, sería el doble, digamos, por eso se llama celosía doble. Así, pero estos casos, como le digo, pues por ser algo más antieconómico, es como una manera de reforzar esta estructura, digamos. En esos casos ya sería cuando las caras son bien, bien pesadas de verdad, digamos. Pero es una solución un poco antieconómica que no se requiere porque aquí ya entraría mayor cantidad de material, etcétera. El soldado sería mucho mayor, o sea, lo que habría que soldar, pues. Entonces, es cuando sucede eso, que hay celosía doble, el ángulo de inclinación de estas barras ya no es de 60, sino es 45, como les dice ahí la teoría, ¿no? Nosotros vamos a ver simplemente la celosía simple, ya como vamos a hacer en este ejercicio. Bien, entonces calculemos el diámetro a continuación y vamos a realizar ese proceso. Y vamos a decir que la verificación la vamos a hacer por dos etapas. Primera etapa por elemento. Realmente verificando cada columnita y procedamos a ver. Entonces tenemos ahí la celosía dibujada de esta manera, las dos columnitas verticales y esas unidas mediante estas barritas, estas barras inclinadas que son las que unen y forman los nudos. De esta manera garantizando que ella va a trabajar en conjunto, digamos, el elemento de celosía va a trabajar en conjunto. Y habíamos dicho que como es una celosía simple, este ángulo de inclinación con respecto a la vertical, el alfa que ustedes vieron ahí, lo vamos a tomar como 60 grados, ¿no? Y entonces, para verificar el elemento, solamente tomando en cuenta una sola columnita, nosotros vamos a tomar lo siguiente. Para empezar, hay que hacer la verificación como hacemos para columnas, ¿no es cierto? Y tal cual yo les decía a ustedes cuando avanzamos el tema del tanque, estas barritas inclinadas que van y se unen a los nudos de estas barritas verticales, por ejemplo aquí, lo que hacen es articular esos puntos. Es decir, fíjense que la deformación de este elemento, de esta barra vertical de aquí, si no hubieran esos elementos inclinados que lo unen esos nudos, la deformación sería algo así. Y esto fallaría por pandeo, digamos, ¿no? O sea, fallaría indudablemente al instante, ¿no? Tendría una larga longitud y aparte que los diámetros no son tan grandes, entonces no se puede dejarla sola. Por eso es que se coloca estas inclinadas para articular esos puntos o arrastrar esos puntos que se dice igual, y de esta manera garantizar de que la deformación por compresión vaya a ser por tramo nomás. O sea, sería algo así, simplemente por tramo. Sería una vivoreada de esta manera, ¿no? Así, digamos. De esa manera, digamos, una vivoreada así y por consiguiente yo para analizar un solo elemento, lo único que tengo que hacer es analizar un tramo nomás, o sea, un tramo es la distancia que hay entre un nudo y otro, ¿no? Y ahí yo lo denomino L', o sea, ahí ustedes también tienen la referencia de L', ¿no? Entonces a continuación mi objetivo va a ser determinar ese L', cuánto vale, y lo voy a determinar. Tengo como dato lo siguiente, tengo como dato que como es una celosía simple, aquí tengo 60 grados, tengo como dato que esta separación entre las columnas verticales es A vale 30. Y entonces a través del triángulo puedo determinar esta longitud de acá, ¿no? Porque si yo lo divido esto en dos, es decir que aquí hay L medio, ¿no? L medio y aquí hay A, digamos.
¿no? Entonces, si sacamos esto, vamos a tener ese triángulo ahí, L medio y A, digamos, ¿no? Entonces, una ecuación que me relacione el cateto de este ángulo, el cateto opuesto con el adyacente, es el tangente, ¿no? El tangente de este ángulo es igual al cateto opuesto sobre el adyacente, ¿no? Entonces, de ahí despejo L', y L' me sale 23.03 centímetros. Y entonces ahí tengo, una vez determinada la longitud de ese tramo, que lo denomino L', tengo ya una columnita articulada en ambos extremos, porque yo le decía que en estos nudos, esas barras verticales lo que hacen es articular, es generar apoyo simple, digamos, a ese nudo. Y entonces ahí tenemos la columnita articulada con L' 23.03, ¿no? A continuación lo que hacen es el proceso que seguimos siempre para determinar una columna, ¿no? Para calcular una columna. Pero antes de ello, como nosotros estamos analizando una sola columnita, porque el cálculo es por elemento, entonces esta carga que me dan a mí, esta carga total que me dan de 59.220, la divido entre 4, pues, ¿no? Para analizar una sola. Entonces, ¿por qué? Porque son 4, ¿no? Son 4 columnitas. 1, 2, 3, 4, ¿no? Que se la dividimos entre 4 y tenemos ahí la cara que va a tomar una sola, ¿no? Y ya procedo al cálculo. Primero calculamos la level T con esta fórmula que ustedes conocen, pero ahí el diámetro va a ser desconocido. Ahora, el radio cuando se trata de un círculo, ustedes saben que la ecuación de level T es esta de acá, ¿no? K, factor de vínculo por la longitud sobre el radio de giro, ¿no? Entonces, el radio cuando se trata de una sección circular con un cierto diámetro, el radio podemos tomarlo como el diámetro sobre 4. Eso también, ustedes saben que el radio es igual a la raíz cuadrada de la inercia sobre el área, ¿no? Pero para simplificar el cálculo, el diámetro de un círculo siempre va a ser, el radio de un círculo, perdón, siempre va a ser el diámetro sobre 4, ¿ya? Por eso es que ustedes ven reemplazado esto de acá, ¿ya? Bien, apliquemos a ver. Hebel test, factor de vínculo K, ¿cuánto vale? Articulado, vale 1 por la longitud L', 23.09 sobre el radio, pero el diámetro no es conocido, digamos, hay que calcular. Entonces colocamos en función del diámetro, D sobre 4, ¿no? Si realizamos operaciones, nos va a quedar finalmente que la EBT va a ser este valor de acá en función del diámetro que ustedes ven ahí, digamos, que es conocido, tenemos que calcularlo. Bien, a continuación tenemos que determinar la EBT reducida. La EBT reducida es 0.011 de la EBT, digamos. Entonces, aquí reemplazamos la level test y vamos a tener haciendo operaciones que nos queda esto, ¿no? La level test reducida, 1.02D, ¿no? Y ahora el gran dilema sucede aquí. Pasa que ustedes saben que para nosotros clasificar una columna, si la columna se clasifica como corta o larga, ustedes se acuerdan seguramente que si nosotros teníamos un valor de level test reducida menor o igual a 1.5, entonces nuestra columna era clasificada como corta, ¿no? Entonces, si la vertez reducida es mayor a 1.5, esta columna es considerada como larga. Sin embargo, yo al no conocer el diámetro, no conozco pues si es corta o larga, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Pues lo que tengo que hacer acá es asumirlo y luego verificar si está correcto lo que yo asumí o no está correcto. Entonces, no, paso número 3, calcular la tensión crítica de pandeo, y aquí tengo que clasificar mi columna. Pero vuelvo a repetir, no conozco el diámetro, entonces no puedo realizar esa clasificación. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es asumir. Pues fíjense que aquí yo que hice, asumiendo columna corta. O sea, voy a asumir que mi VT reducida es menor o igual a 1.5. No sé si es así o no es así. Eso lo voy a verificar cuando ya calcule el diámetro. Entonces, si asumo que mi columna es corta, la tensión crítica de pandeo la calculo con esta fórmula, ¿no? 0,658, el T reducido al cuadrado por FY. Entonces aquí la incógnita es el diámetro. Entonces fíjense que todo queda en función del diámetro y lo dejo ahí nomás en función del diámetro. Finalmente, ya el paso número 4 procedo al cálculo del diámetro. Nuestra ecuación general para columna es esta. Factor de mayoración,
que ya me lo da como dato acá, ya ustedes saben cómo calcular eso, si nos da carga muerta o carga viva igual, 1.32 por la carga, que es esta que yo calculé aquí, para una sola columna, eso igual a 0.85 por la tensión crítica de pandeo que está aquí y por el área, ¿no? Fíjense que acá en la ecuación, si bien el cálculo ya yo lo tomé en cuenta, pero aquí en la ecuación no coloqué el área, ¿no? Pero el área sería, el área de un círculo, ¿cuánto es? Pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Ya aquí le van a añadir eso, ya aquí yo no lo coloqué, pero el cálculo está correcto. O también verifican este cálculo, pero aquí falta el área, ¿no? Que es esta de acá, digamos, aquí en la ecuación que yo coloqué aquí. Y de ahí su única incógnita de ustedes va a ser el diámetro. Y despejan el diámetro, digamos. ¿No? Obviamente no van a hacer un despeje manual, pueden hacer también, pero le va a salir complicado, no con una calculadora y ya directo despejan el diámetro. Y entonces fíjense que van a verificar ustedes también este diámetro de acá, a ver si yo no me olvidé también incluir el área aquí, pero se tiene que incluir el área de un círculo y el diámetro, digamos que sale este valor. Y ya está, fíjense, ahora con este valor de diámetro, ahora hago la verificación. ¿Y qué verificación voy a hacer? Voy a hacer la verificación si lo que yo asumí aquí está correcto o no está correcto. Yo asumí columna corta. Entonces, para que sea verdad esto que yo asumí, la verificación me tiene que salir efectivamente con este diámetro, me tiene que salir como columna corta. Fíjense que si yo reemplazo, acá está la VT reducida, esta de aquí o esta de aquí, ustedes pueden tomar cualquiera. Si yo reemplazo, yo en este caso reemplacé aquí, ¿no? También se puede acá, que ya está más reducida. Y la vertez reducida me sale 0.294. Menor a 1.5, entonces cumple, fíjense, cumple, ¿no? Porque yo asumí eso, y entonces salió eso, cumple. Más adelante vamos a ver ocasiones en que no se cumple y una vez que no se cumpla hay que adoptar el otro rango, digamos, columna larga y de esa manera calcular el diámetro, ¿no? Pero aquí ya no cumplió, entonces está bien, este es el diámetro que van a tener las columnas, las columnitas circulares que están dispuestas en 4 esquinas, ¿no? Esta es una de las esquinas, esta. Entonces, por elemento, lo que hago es calcular el diámetro, ¿ya? De esta manera. Y ahora, la siguiente verificación que voy a hacer es por conjunto, es decir, las 4 trabajando de manera conjunta y ya no considerando, así como hacíamos en el tanque, el arrastramiento de estas barras inclinadas, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer, entonces, verificación por conjunto. ¿Qué tenemos por conjunto? Tenemos así las 4 columnas dispuestas de manera conjunta con una longitud, las 4, que es la longitud total de la columna, que en este caso es 3.5 metros o 350 centímetros, ¿no? La longitud ahí. Entonces procedemos al cálculo. Primero el área, 4 porque son 4 columnitas y fíjense que aquí ya yo le puse 3.46, acá ya no, 3.46. Y vamos a quedarnos con este diámetro que ya calculamos por elemento. Vamos a ver si este diámetro es el correcto en la verificación por conjunto o no es correcto. En caso que no sea correcto, el diámetro se tiene que calcular por conjunto. Entonces, el diámetro que ya calculamos lo adoptamos directamente y ya asumimos que las columnas ya tienen este diámetro que calculamos por elemento. Verifiquemos si por conjunto se cumple o no se cumple ese diámetro. Entonces, hacemos el cálculo. Primero, el área. El área, pi 4, porque son 4 columnas. El área de un círculo, pi por diámetro cuadrado sobre 4. Aquí es 3.46, ¿ya? No 3.6, ¿no? 3.46 es el diámetro que sacamos hace rato. Al cuadrado sobre 4, y ahí determinamos entonces el área de esas 4 columnas circulares, ¿no? Inercia. Ustedes saben que como es un círculo, la inercia en X es igual a la inercia en Y, que se puede calcular directamente con esta fórmula, ¿no? El área por A al cuadrado sobre 2, A sobre 2 al cuadrado, donde A es la separación entre el baricentro de cada columna. Y entonces tenemos esto, ¿no? Esta área de acá, la que hemos calculado aquí, A vale 20 sobre 2 al cuadrado y tengo ahí la inercia.
radio de giro, raíz cuadrada de inercia sobre área, y ya tenemos que la radio de giro 10 centímetros, ¿no? Pues si ustedes se acuerdan del tanque, nosotros habíamos hecho una deducción ahí cuando hicimos el ejercicio de tanque, donde la inercia determinamos que directamente podemos considerar, la inercia, que el radio de giro, directamente podemos considerarlo como A sobre 2, ¿no? Y esa deducción la hicimos cuando hicimos tanque, y fíjense que efectivamente es A sobre 2, pues, ¿no? Porque si yo directo reemplazo esto, sería 20 sobre 2, ¿no? Sin necesidad de calcular área ni inercia y luego aplicar la raíz cuadrada. Directamente puedo aplicar esto y se cumple, ¿no? Sale lo mismo, digamos, 10 centímetros. Igual que sale aquí, ¿no? Bien, una vez conseguido el radio de giro, a continuación el T. El T, factor de vínculo, son articuladas en ambos extremos. 1, K1, longitud 350 sobre radio de giro, que es 10. Ahí nos sale la Beltès. Vamos ahora con la Beltès reducida, 0011 de eso, y ahí tenemos la Beltès reducida que nos sale este valor, ¿no? Menor a 1.5, lo que quiere decir que es una columna corta, ¿no? Considerada columna corta. Entonces, por consiguiente, la tensión crítica de pandeo se calcula con esta fórmula. Tenemos la tensión crítica de pandeo, y a continuación lo que vamos a hacer es calcular la fuerza máxima que puede resistir esta columnita trabajando en conjunto, ¿no? La ecuación es esta, coeficiente de mayoración este, tensión crítica de pandeo este de acá, y el área de las 4 es esta que hemos calculado aquí, ¿no? Entonces ahí de P o P. Y entonces fíjense que la carga máxima que puede soportar estas 4 columnas trabajando en conjunto, que son circulares, cuyo diámetro es el que ya calculamos por elemento, es 62.341 kilos. Y la que se le está aplicando es 59.000, que es la que está acá, 59.220. Entonces, lo máximo que puede resistir es mayor a lo que se le va a aplicar. Entonces, cumple. Quiere decir que el diámetro, nos podemos quedar con ese diámetro que calculamos por elemento. En caso que no cumpliera, el cálculo del diámetro se lo tendría que hacer por conjunto, ¿no? Es decir, aquí, así como hicimos acá, todo poner en función del diámetro. Entonces, esto estaría en función del diámetro, y entonces el área aquí en función del diámetro, estaría en función del diámetro, y entonces tendríamos ya que conocer eso, y aquí ya cuando aplicamos la fórmula en función del diámetro. El radio de giro no cambiaría, ¿no? Porque el radio de giro está en función de esta de acá, digamos, 10 centímetros directamente. La inercia en función del diámetro, que si ustedes lo reemplazan, igual le va a salir 10 centímetros, aunque esté en función del diámetro, digamos, esto, ¿no? Por eso es que a ustedes les conviene tomar siempre nomás como radio de giro A sobre 2, digamos, para que no estén deduciendo en pleno examen, si es que el diámetro lo tendrían que calcular ustedes por conjunto, ¿no? Aunque es poco probable, digamos, pero puede suceder. Bien, ahora vamos con el cálculo de las barras inclinadas. Si bien la barra inclinada, su única disposición, o lo que se hace con esa barra, o lo que se piensa con esa barra inclinada, es unir las columnas verticales a través de estos nudos. Se la suelda ahí, digamos, esa barra, para que formen los nudos con las columnas verticales, y de esta manera garantizar que esto va a trabajar de manera conjunta. Pero aparentemente esa es la única disposición para esa barra, la unión. No reciben o no tendrían que recibir cargas adicionales, digamos, ¿no? Pero para su dimensionamiento sí se considera cargas, en este caso aplicadas en los nudos, correspondiente a lo que ustedes ven acá, 2% de la carga total P, es decir, el 2%. Para dimensionar esas barras verticales vamos a considerar, o se considera, el 2% de esta carga total. Entonces, y aplicada en cada nudo, digamos, en cada nudo es el 2% de P, para poder dimensionar esa barra inclinada, que está inclinada a 60 grados en este caso,
Y vamos a ver entonces, tomar esta carga de 2% de referencia para poder proceder a su dimensionamiento. Y tenemos lo siguiente, ¿no? Para empezar, nos va a interesar conocer cuál es la longitud de esa barra inclinada. Tomamos como referencia lo que ustedes ya conocen acá. Aquí nosotros tenemos la separación A de las columnas verticales, que vale 30, esta que tenemos acá. La inclinación es 60 y podemos entonces conocer para este triángulo, podemos conocer la hipotenusa, ¿no? O sea, esta longitud de acá, digamos. Entonces, si ustedes hacen la relación del cateto opuesto con la hipotenusa, tenemos que aplicar el seno, ¿no? Seno de 60 opuesto sobre la hipotenusa. Y si despegan, le va a salir este valor de acá, ¿no? 23.03 centímetros. Bien, a continuación, como esto es un nudo y son barras que se unen en ese nudo, también podríamos decir que estas de acá, esas son fuerzas verticales, digamos, para las barritas verticales. Serían ahí, que no la incluía acá porque no es necesario, no vamos a analizar esa fuerza, digamos. Pero el nudo se formaría de esta manera, digamos. La horizontal, que como aplica únicamente horizontal, incluso para esta fuerza, la vertical es cero, ¿no? Estas verticales de acá serían cero, digamos. De que existirían, pero no generan ninguna oposición a una fuerza horizontal, ¿no? Si se le aplicara una inclinada, ahora sí, digamos, pero no es el caso. Simplemente una horizontal ahí para la inclinada. ¿Qué tenemos? Tenemos el 2% de P, que si ustedes sacan el 2% de P, sale este valor de acá. 0,02 de la fuerza total, le sale esto, ¿no? Y analicen entonces el nudo, y analizando el nudo vamos a tener esto, ¿no? La componente normal de esta barra inclinada aquí, que la tenemos aquí, y la componente normal de esta otra de acá, ¿no? Que la tenemos acá, que ambas van a ser de igual magnitud porque hay simetría ahí, digamos. Ambas están inclinadas a 60 grados aquí, y entonces si ahí es 60 grados, como este es un triángulo rectángulo, aquí sería 30, ¿no? Aquí sería 30 grados, y lo mismo acá sería 30, ¿no? 30. 60 menos 90, 30, ¿no? Entonces, de ahí donde salen estos 30 de inclinación que ustedes ven acá. Y entonces determinemos cuánto vale C. Y para determinar cuánto vale C, sumatoria de fuerzas horizontales, voy a asumir ese sentido positivo y vamos a tener esta fuerza menos 2 veces la componente. Ustedes saben que esta de acá tiene una componente horizontal y una componente vertical. Lo mismo está acá, una componente horizontal y una componente vertical, ¿no? Entonces la horizontal que está con el ángulo es coseno, ¿no? La que no está con el ángulo, este de 30, es seno, ¿no? Ustedes se acordarán seguramente de eso, isostática, ¿no? Entonces, de sumatoria de fuerzas horizontales, y esta positiva, sentido hacia allá, positivo, menos 2 veces, porque son dos componentes, tanto de esta como esta, 2 veces. Coseno de 30 por la fuerza C, ¿no? La fuerza horizontal es C por coseno de 30. La vertical sería C por seno de 30, ¿no? Siempre la que está con el ángulo es coseno y la que no está con el ángulo es seno, ¿no? Entonces, eso igual a 0. Y de ahí despejan C. Fíjense que C le sale este valor, ¿no? 683.8. Y con ese valor, a continuación, lo que vamos a hacer es proceder al dimensionamiento o al cálculo del diámetro. Le aplicamos, ¿no? Lambda, primero, el test, factor de vínculo, esta también se la considera articulada en ambos extremos, o sea, articulado aquí, articulado acá. Por eso su factor de vínculo es para un articulado 1. Ahí. Por la longitud, que es la longitud que hemos calculado nosotros acá, 23.03, sobre el radio de giro, ¿no? Ya yo les mencioné que el radio de giro para un círculo podemos tomarlo como el diámetro sobre 4, ¿no? Entonces ahí lo dejamos todo en función del diámetro. Todo en función del diámetro.
A continuación, procedemos a calcular la EBT reducida y eso también lo dejamos en función del diámetro, ¿no? 0011 de Beltrés, que es esta, EBT reducida en función del diámetro. Y luego ya para calcular la tensión crítica de pandeo, necesitamos saber en qué rango nos encontramos. Si en el rango de columna corta, en el caso de que esta EBT reducida sea menor o igual a 1.5, o en el rango de columnas largas, en caso de que sea mayor a 1.5. Vamos a asumir que es una columna corta. No sé si va a estar correcto o no. Luego hago la verificación. Y para columna corta, la tensión crítica de pandeo es esta. La reemplazamos ahí y ya tenemos todo en función del diámetro. Luego calculamos el diámetro con esta ecuación que conocemos para columnas, elementos de la compresión. Y factor de mayoración 1.32. La cara que le llega acá tampoco está bien porque la cara que le llega es esta, ¿no? 683.8. Aquí también vamos a verificar esto. Es esa C que ustedes han calculado ahí, 683. Y eso igual a 0.85 por la tensión crítica que está aquí en función del diámetro por FY 2530, que es esta, por el área, ¿no? Y aquí también me olvidé del área, pero vamos a incluirlo ya para que ustedes cuando estén practicando no se olviden de eso. Pi por diámetro al cuadrado sobre 4, ¿no? Circular esta área. Y de ahí despejan el diámetro. Y una vez obtenido el diámetro, proceden a verificar si lo que han asumido está correcto o no. Entonces, reemplazando en el T reducida, en la ecuación de Beltrés reducida que la tenemos aquí, procedemos a verificar si lo que hemos asumido está bien o no. Ahí está la Beltrés reducida, aquí está el diámetro, esto estaba en función del diámetro, ¿no? Esta de aquí, del diámetro. Y ya tengo que me sale 0.87, quiere decir que cumple con lo que yo he asumido aquí, ¿está correcto? O sea, ese va a ser el diámetro que vamos a calcular. Entonces, fíjense, de esta manera hemos determinado tanto el diámetro para las barras estas verticales, que son las principales, digamos. Según nuestro cálculo acá, ya ustedes verifican eso cuando estén practicando, nos sale 3.46 centímetros, creo que era. Y para las barras inclinadas, que son estas, el diámetro para esas barritas inclinadas nos sale de 1.13, creo que era. Y de esa manera es como se dimensionan las barras, tanto verticales como inclinadas, para una celosía, una columna de celosía que se llama esto. Fíjense que nosotros también podemos tener un ejercicio tipo así, digamos. Claro que usted le dé una viga conformada por columnas en los bordes de perfil I nomás, pero la columna central, que es la que tiene que soportar más carga, quizás no soportaba la reacción de la viga, digamos, ¿no? Porque la columna central es la que toma más carga, digamos, más que las laterales. Ahí es lo que se hace, buscar una solución si es que no hay a disposición comercial un perfil más grande, y digamos que se adopta la solución de la celosía, ¿no? Y aquí están los datos. La longitud obviamente va a ser 6 metros y la separación entre las columnitas verticales circulares de 20 centímetros. Entonces, aquí, ¿qué sería? Lo que sería primero determinar la capacidad de la viga, o sea, la carga máxima que puede soportar la viga, que ya saben ustedes cómo se realiza. Una vez determinada la carga máxima que puede soportar la viga, a continuación, en función de esta carga, se calcula la reacción de la columna central, ¿no? Que esa va a ser la fuerza que va a tener que tomar esta, digamos. Entonces, la reacción aquí, que es la reacción en B, ¿no? La reacción en B, que finalmente va a ser la fuerza que va a ejercer sobre la columna, digamos. RB, como es 1.25 por la carga, por la longitud, ¿no? Así se determina la reacción ahí, para ese apoyo. Y entonces, en función a esa reacción, es la carga que nosotros vamos a proceder a determinar ya el diámetro de la vara, como vimos hace ratito,
y el diámetro de la celosía, ¿no? Entonces, fíjense, ahí tenemos 1.25, la carga por la longitud de 6 metros, y ahí tenemos entonces la fuerza, ¿no? Que vamos a usar, en este caso la reacción que vamos a usar para proceder a ese dimensionamiento. Y hacemos lo mismo, ¿no? Fíjense, por el elemento tenemos que determinar la longitud L', la longitud entre nudos, para poder determinar esta longitud y de esta manera trabajar con la columnita articulada con esta L' de acá. Y el proceso es el mismo, todo en función del diámetro, y la carga es esta ahora, la reacción, digamos, de la viga. Esa la dividimos entre 4 cuando analizamos por elementos, porque son 4 columnitas verticales. Pues, ¿no? Entonces, analizamos una entre 4 directamente, ¿no? Se va a dividir, la carga se divide entre 4. Y al igual como les expliqué hace ratito, asumen un campo y determinan el diámetro. No es más, eso es nomás, básicamente. Y por conjunto lo mismo, ¿no? Fíjense acá que es un empotrado acá en la base y articulado acá en el extremo, ¿no? Ya estamos tomando el total, entonces, ¿dónde está esta acá, no? Entonces, articulado aquí y empotrado aquí en la base, ¿no? Ahí. Incluso acá me lo dicen, ¿no? Vínculo empotrado articulado, dicen. Empotrado aquí en la base y articulado acá en el nudo de unión con la viga. Por eso es que aquí ustedes ven ese empotrado articulado, longitud de 6 metros. Y el proceso es el mismo, ¿no? Área, radio de giro, test, y aquí procedemos a verificar si el diámetro que hemos calculado aquí por elemento está correcto o no está correcto. Y fíjense, haciendo el proceso y calculamos la carga máxima, que me sale esto, y establezco que esa carga máxima es mayor a la carga a la reacción que le va a mandar la viga, ¿no? A la carga. Ese está correcto el diámetro que yo asumí ahí. Y luego procedemos al cálculo de la celosía, ¿no? Lo mismo. El 2% de la carga, en este caso la reacción, es la carga que yo voy a tomar aplicada en cada nudo para poder dimensionar la barrita inclinada, ¿no? Y no puede más, fíjense, hacen lo mismo, determinan la normal C, que es la que va a solicitar a esa varita inclinada, y con esa normal C ya procedemos al dimensionamiento, al cálculo del diámetro. Hago lo mismo, el T en función del diámetro, el T reducida en función del diámetro, y a continuación calculamos la tensión crítica de pandeo. Fíjense que a mí me salió, yo asumo primero que es menor a 1.5 esa tensión crítica de pandeo, o sea, que la columna es corta, digamos. Estoy asumiendo, no sé si está correcto o no está correcto, eso estoy asumiendo, ¿no? Aplicamos la fórmula y todo lo dejamos en función del diámetro, ¿no? A continuación aplicamos la ecuación y todo en función del diámetro. No se olviden que acá tiene que entrar pi por diámetro al cuadrado sobre 4, que es el área. De ahí despejan el diámetro, ¿no? Dice que me salió esto y yo tengo que hacer la verificación a continuación. Tengo que verificar si lo que yo asumí aquí está correcto o no. Y fíjense que al reemplazar el diámetro en esta ecuación para poder determinar la VT reducida, me da que la VT reducida sale, y eso es mayor a 1.5, aquí mismo, 2.363 mayor a 1.5. Y es precisamente lo que yo les explicaba hace rato. Cuando no cumple, como en nuestro caso, entonces tenemos que adoptar el siguiente campo, o sea, como una columna larga, de esta manera. ¿Qué es lo que va a cambiar? Lo que va a cambiar es esta tensión crítica de pandeo de aquí, ¿no? Y ya no es esto de aquí, digamos, 0.658, que va a estar reducido al cuadrado por F y Y, sino que es esto de acá, ¿no? Esto de aquí. 0.877 sobre el T reducido al cuadrado por tensión de fluencia por el área. Acá lo mismo, faltó incluir el área. Pi por diámetro al cuadrado sobre 4. De ahí despejo el diámetro y procedo a la verificación, y efectivamente ya eso me va a dar como columna larga. Cumple.
Entonces, si no cumple lo primero que asumimos, columna corta, tengo que pasar al siguiente rango, ¿no? Que el rango de la columna es largo. ¿Ya? Y de esta manera es como se resuelven si es que ustedes tienen algún ejercicio de celosía, ¿ya? Columna de celosía. ¿Listo? Entonces, si tienen alguna consulta, no duden en hacerla. Si no tienen, voy a proceder a llamar la asistencia para verificar la lista, sin antes no mencionarles a ustedes que ya el ingeniero me programó exámenes, segundo parcial y final, que corresponden a la siguiente fecha, ¿ya? El martes 5 de diciembre, 5 de diciembre, segundo examen, para que ustedes se anoten y tengan al tanto. Examen parcial, ¿ya? Segundo examen parcial. El martes 12 de diciembre, una semana después, examen final, ¿ya? Y si es que el ingeniero lo incluye, a veces sí, a veces no. Adicionalmente puede que haya un recuperatorio, pero puede ser que sí o puede ser que no. Esa fecha de recuperatorio tentativa que no está segura ni decidida, podría ser para el martes 19. Martes 19. Martes 19 de diciembre. Quizás no está seguro. Recuperatorio, ¿ya? Para aquellos que nota le den de 45 para arriba, ¿no? Ya, entonces estas son las programaciones tentativas. Si hay alguna modificación, yo les aviso, aunque no creo, digamos. Pero veremos, ¿no? Ahora la ponderación, seguramente algunos no la debe tener al tanto. La ponderación es la siguiente, ¿ya? 20% primer examen. Primer examen. 20% segundo examen. 35 examen final. Y 25 que se divide en unas cuantas partes, siendo la principal de los prácticos, ¿ya? Pero se divide en prácticos, asistencia en menor porcentaje, pero igual incluye asistencia y en algunas ocasiones la participación igual. Ustedes han hecho más participación con el link en la clase que pasaron con él seguramente. Y hoy día, por ejemplo, a Madera sí entró y le hizo preguntas, digamos, ese tipo de participaciones incluyen aquí, también en menor porcentaje. El que más influye es los prácticos, ¿ya? Asistencia, participación, ¿no? Entonces, eso para que quede claro y ustedes tengan ya fecha para que vayan estudiando. Práctico van a tener quizás hoy día o mañana en plataforma para ese segundo parcial. Y entonces ahí vamos a quedar ya. Cualquier cosa yo les aviso en el... Disculpe, ingeniero, ¿los exámenes va a ser virtual, presencial? El segundo no está claro todavía, ya no sé, él me tiene que comunicar eso y yo a ustedes le voy a comunicar. Ya no estoy seguro si lo va a hacer presencial o virtual como el anterior, ya, eso yo le aviso. Ok, gracias.